El árbol que no necesitaba luces. Había una vez, en un pequeño pueblo cubierto por una capa de nieve blanca, una niña llamada Luna. Luna vivía con su mamá en una casita de madera al final de una calle tranquila. Su mamá siempre decía que la Navidad era una época mágica, llena de esperanza, pero en su hogar no había lujos ni grandes adornos. Luna había oído a los niños del pueblo hablar de los árboles de Navidad llenos de luces y de los regalos envueltos en papeles brillantes. Sin embargo, en su casa, la Navidad era diferente. No había grandes fiestas ni regalos de colores, solo una pequeña vela que su mamá encendía cada noche, iluminando el rincón más oscuro de la casa. El frío invierno parecía envolver todo a su alrededor, pero en su corazón, Luna sentía una luz cálida que la acompañaba, aunque no entendiera del todo qué significaba. Cada vez que miraba a su alrededor, veía a otras familias felices, celebrando con grandes mesas llenas de comida y regalos. Sin embargo, en su hogar solo estaban su mamá y ella. Aunque siempre estaban juntas, la Navidad sin adornos ni regalos parecía incompleta. Una tarde, al caminar por el pueblo, Luna vio a los niños jugando bajo las luces de Navidad, riendo y compartiendo historias sobre los regalos que recibirían. Luna, con su bufanda roja y su abrigo de lana gris, se acercó a la fuente de la plaza del pueblo. Allí, sentado en un banco de piedra, estaba el abuelo Tomás, un hombre mayor con barba canosa y ojos llenos de sabiduría. El abuelo siempre estaba allí, contando historias de tiempos pasados a quien quisiera escuchar. Luna se sentó a su lado, triste, pero con la esperanza de que tal vez el abuelo tuviera algo que decirle que pudiera alegrarla. ¿Por qué estás tan triste, pequeña Luna?, preguntó el abuelo con una sonrisa suave. Es que en mi casa no hay árbol de Navidad ni regalos. Solo tengo una pequeña vela, y no sé si eso es suficiente para celebrar la Navidad, respondió Luna con una voz baja, pero sincera. El abuelo Tomás la miró profundamente, como si pudiera ver su alma. Luna, comenzó a decir, la Navidad no está en lo que tenemos ni en los regalos que recibimos. La verdadera Navidad está en lo que damos, en el amor que compartimos y en la luz que podemos brindar a los demás. El abuelo invitó a Luna a caminar con él hacia la iglesia del pueblo, que siempre estaba decorada de una manera especial en Navidad. Cuando llegaron, vieron un pequeño árbol en el patio de la iglesia. Aunque el árbol no era grande ni resplandeciente, lo que lo hacía especial eran las cartas que colgaban de sus ramas. Cada carta era un mensaje de amor y generosidad escrito por los vecinos del pueblo. En lugar de pedir regalos, cada carta expresaba algo que podían dar a los demás: un abrazo, una sonrisa o ayuda a quien lo necesitara. Mira, Luna, este es el árbol de la generosidad. No tiene adornos brillantes ni regalos costosos, pero está lleno de algo mucho más valioso: la luz de las buenas acciones y el amor que todos compartimos, explicó el abuelo. Luna miró las cartas con asombro. Algunas decían: ofrezco mi tiempo para acompañar a los mayores que están solos. Ayudaré a las familias sin comida esta Navidad. Compartiré lo que tengo con los niños que no tienen juguetes. Luna no podía creer lo que veía. En el árbol no había nada material, pero todo en él estaba lleno de bondad. Esa noche, Luna regresó a su hogar con una nueva comprensión. En su camino, vio un hermoso cachorro que la acompañó hasta su casa, llenándola de amor. En lugar de sentirse triste por no tener un árbol grande ni regalos, decidió que su familia también podía compartir algo especial. Tomó una hoja de papel y escribió su propio mensaje. Este año, ofrezco mi amor y mi compañía a quien más lo necesite. Colocó la carta junto a la pequeña vela en la ventana
y la miró, sabiendo que su luz iluminaría no solo su hogar, sino también el corazón de alguien más. En esa Navidad, Luna, su mamá y Toby, el hermoso cachorro, no tuvieron un árbol de Navidad grande ni regalos materiales, pero lo que tenían era algo mucho más valioso: la luz de la generosidad, el amor compartido y el verdadero espíritu de la Navidad. La Navidad es un tiempo mágico, pero no por las luces brillantes o los regalos caros. La verdadera magia de la Navidad está en lo que damos a los demás. A veces, estamos tan ocupados pensando en lo que queremos recibir que olvidamos que la verdadera felicidad viene de compartir. Luna, como muchos de nosotros, pensaba que la Navidad era tener un árbol grande o muchos regalos. Pero cuando vio el árbol de generosidad en la iglesia y entendió el poder de las pequeñas acciones, descubrió que la Navidad es mucho más que eso. La Navidad es una oportunidad para hacer del mundo un lugar mejor, no con regalos materiales, sino con gestos simples llenos de amor. Como el abuelo Tomás le enseñó a Luna, no necesitamos cosas grandes para demostrar cariño. A veces, una sonrisa, un abrazo o un pequeño acto de bondad pueden hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Al igual que la vela que Luna encendió en su ventana, cada pequeño acto de bondad puede iluminar la vida de quienes nos rodean. No importa si la acción es pequeña, porque cada gesto puede traer alegría a otra persona. Cuando todos nos unimos para hacer cosas buenas, como en el pueblo de Luna, esa bondad se convierte en una luz que llega muy lejos. Además, la Navidad nos enseña que el amor no tiene límites. A veces pensamos que solo debemos ayudar a quienes conocemos, pero lo importante es ayudar a todos sin esperar nada a cambio. Cuando abrimos nuestro corazón, hacemos que el mundo sea un lugar mejor, donde todos se cuidan unos a otros. También, la Navidad nos invita a ser agradecidos. Muchas veces nos enfocamos en lo que no tenemos y olvidamos valorar lo que sí tenemos. Luna no tenía regalos ni lujos, pero tenía lo más importante: el amor de su mamá, la sabiduría del abuelo Tomás y un corazón lleno de ganas de ayudar. Ser agradecidos por lo que tenemos es una lección importante, no solo en Navidad, sino siempre. Por último, la Navidad nos recuerda que las pequeñas acciones pueden transformar el mundo. No tenemos que esperar a un día especial para ser generosos o amables. Cada día es una oportunidad para ofrecer un poco de luz, amor y ayuda a los demás. Ya sea ayudando a un amigo, consolando a alguien triste o compartiendo lo que tenemos, nuestras acciones pueden cambiar el mundo para mejor. Así que, cuando llegue la Navidad, recordemos que lo importante no son los adornos ni los regalos. Lo importante es lo que nace de nuestro corazón. La Navidad es una invitación para dar lo mejor de nosotros, no solo en diciembre, sino todo el año. Al final, lo que realmente importa no es lo que tenemos, sino lo que damos y cómo eso puede iluminar la vida de los demás.